quisiera aprovechar y poner un poco de orden para no perder ningún detalle de todo lo que nos has dicho, porque todo es extraordinariamente pertinente. Déjeme ensayar un modelo de análisis recogiendo de lo que acaba de decir justamente aquello que es especialmente oportuno a la luz de las dificultades que enfrentamos acá en Chile en particular. La situación, el debate abierto en torno a la policía en Chile se ha vuelto especialmente álgido, consecuencia justamente del desempeño de la policía en lo que se refiere a sus funciones propias del control y resguardo del orden público, frente a la movilización y la protesta social. Cuestiones que usted justamente también ha identificado como aspectos críticos del trabajo policial. ¿Por qué? Porque es en ese contexto en donde muchas veces, con el a priori autorizado uso de la fuerza por parte de la policía, se da ocasión a el uso excesivo, el abuso o derechamente infracciones que van más allá de lo reglamentario. En Chile existen protocolos, sin embargo, estos protocolos han sido siempre de generación de la propia institución sin participación ni discusión en el debate para su formulación de la sociedad civil o de la academia, por ejemplo. Y dentro de las recomendaciones que distintos organismos de derechos humanos nacionales e internacionales que tuvieron ocasión de visitar el país desde octubre del año 2019 y hasta hace poco, formulándolo por medio de distintos informes, incluyeron recomendaciones, dentro de las cuales, por cierto, hay varias dirigidas no solo a la actualización, sino que a la reformulación de tales protocolos, o bien, derechamente, a una reflexión profunda acerca de la comprensión de lo que los protocolos traen consigo. Esto es el problema de la formación y el entrenamiento de las policías para que en su accionar se ajusten a estándares internacionales más allá del tenor literal de tales protocolos. Como ve, es circunscrito a un espacio de discusión varias cuestiones que usted ya ha mencionado, para lo cual ahora sí quisiera que nos reinterpretara esto al tenor de lo que ya nos ha adelantado, a propósito de su experiencia en lo que se refiere a la intervención en el trabajo policial. En particular, nosotros también tenemos la controversia de disponer fundamentalmente nuestra policía por cierto, mejor dotada, tanto en recursos materiales como en efectivos, es una policía militar. Entonces, ¿qué ventajas y desventajas eventualmente podría traer consigo disponer de una fuerza de orden y seguridad que es, desde todo punto de vista, más bien una fuerza armada, propiamente tal? Luego, ¿qué mecanismos de control interno y externo ha podido identificar usted como más eficaces para precisamente permear lo que tradicionalmente las instituciones armadas les caracteriza más, que es su celo al escrutinio público? Y en ese caso, entonces, su dificultad para aceptar un control externo. ¿Y qué mecanismos de control interno ha visto usted que se han desempeñado de modo más satisfactorio? Y por último, ¿cómo enfrentar el gran desafío de la democratización de nuestras policías como un componente fundamental de favorecer el cambio necesario, cuando sobre todo nos hemos enfrentado a desempeños en el trabajo policial que más bien nos han hecho dudar del compromiso democrático de las policías, sobre todo en la malinterpretación que se ha hecho del legítimo ejercicio del derecho a la reunión, a la asociación, a la libertad de expresión, del cual es manifestación la protesta social, y que ha enfrentado la policía a ese legítimo ejercicio de los ciudadanos, dando cuenta de un déficit de comprensión de elementos democráticos. Bueno, vamos de a una, si le parece. Les recuerdo algunas, no todas. Bueno, yo las voy a tratar de contestar. Si me olvido de una, usted, si me la puede reformular, continúo. La primera es que
no le veo nada de positivo a la militarización, ¿no? Porque la militarización tiene la lógica que comenté antes, ¿no? La lógica que acá el profesor Zaffaroni llama el derecho penal del enemigo, es decir, ver al otro ni siquiera como un adversario, sino como un enemigo que hay que destruir. Y la verdad, ¿qué enemigo puede ser alguien que protesta desarmado? En todo caso, hay que fijarse en una racionalidad del uso de la fuerza y elaborar los protocolos. El control interno y externo, ¿no? Yo la verdad que no conozco ninguno, o sea, ni positivo ni negativo, porque hasta donde yo conozco todas las fuerzas de seguridad en este subcontinente se autogobiernan, ¿no? Un poco lo insinué antes. Lamentablemente lo he podido advertir en alguna invitación que tuve a congresos de la región, sobre todo hispano-portugués parlante, sobre ciencias policiales, con un texto de un comisario general argentino que se llama Fentanes, que una de sus obras que desarrolló es la elaboración de la teoría de la ciencia policial, que siguen todas las policías de Latinoamérica que yo conozco, o casi todas, que tienen una suerte de fundamentación de autogobierno y de ellos o nosotros, civiles y policías, digamos, una elaboración que ha sido adoptada, y ahí tenemos un problema político muy serio, y ahora vamos a los controles externos y externos, que eso sí le pasa a todo el mundo occidental, que es que los sectores democráticos y progresistas del mundo occidental no tienen una elaboración sobre la política criminal específica de la seguridad, el uso de la fuerza y el abordaje. Entonces, al no haber ningún diseño de política criminal, ni bueno ni malo, sigue el que está, ¿no? El poder, decía Clausewitz, no tiene vacíos. Es decir, si uno no tiene una propuesta, un diagnóstico y una propuesta, para confrontar con el otro que no está de acuerdo, y hay uno solo, está claro cuál se va a imponer. Entonces, esta carencia de propuesta democrática en el mundo occidental le deja el camino absolutamente allanado, y eso provoca la ausencia de controles, la ausencia de participación ciudadana, la ausencia de control parlamentario, y también un gobierno muy débil por parte del gobierno de turno en el autogobierno de las fuerzas de seguridad. Muy débil porque para ello hay que modificar legislación y sobre todo política. Nosotros tuvimos un intento en 2 oportunidades en la provincia de Buenos Aires, que es una provincia grande de 20 millones de personas, con Crawford, es decir, el diseño de la seguridad de las 3 patas, no solo la prevención, sino las 3 patas. La fuerza de seguridad, el representante del Estado, y en eso se llamaban foros que son la participación comunitaria, la participación de la ciudadanía en la problemática de la seguridad pública, que como plantea Crawford, que ahí lo tomó en ese momento de la provincia de Buenos Aires, tiene 3 variantes. La participación ciudadana exclusivamente como ayuda a la fuerza de seguridad, la participación ciudadana como detección donde está el problema de seguridad y detección de los problemas sociales y económicos que la provocan, y la tercera, que es la participación comunitaria radical, que es la que plantea un trabajo conjunto con la fuerza de seguridad y el Estado, la detección del problema de seguridad y utilizar a la seguridad
como una gestión multiáreas que pueda resolver de a poco, mediante la participación comunitaria como uno de los instrumentos de resolver la inequidad social, en la política de seguridad de prevención directa. Entonces, no tenemos gestiones ante su inquietud de controles externos. Los controles internos están muy en el marco, ¿no?, de esta filosofía de Fentanes, ¿no? Somos ellos y nosotros. Entonces, entre nosotros lavamos los trapos sucios adentro, digamos, ¿no? Es muy común que sigan prestando servicio personas de la Fuerza de Seguridad que fueron sancionadas o que cometieron delitos. En fin, eso es como bastante habitual, o que también se reciclen en los emprendimientos de seguridad privada, incluyendo la utilización de armas del Estado en la seguridad privada. Así que ahí es muy problema entre esta situación de cómo está el diagnóstico, la correlación de fuerzas respecto del poder, hacer una participación externa, como por ejemplo la experiencia que hubo en la provincia de Buenos Aires, que se intentó y bueno, no se pudo, pero bueno, cuando uno está dispuesto a hacer algún cambio, tiene que caerse y levantarse la cantidad de veces que sea necesario. Así que se intentó en 2 oportunidades, en 2 gestiones de gobernadores de la provincia, bueno, y no se siguió. Esas políticas requieren, digamos, que sean políticas de Estado, que no vayan a variar en cada elección, digamos, ¿no? Argentina, dentro de la región, es uno de los países que tienen mayor problemas con las políticas de Estado. Por ejemplo, si comparamos Argentina con China y Brasil, respecto de políticas públicas en generales de Estado, yo diría en algunos aspectos también Perú, hay, digamos, algunos temas que no se vuelven a discutir ante cada cambio de gobierno. Por ejemplo, la política económica que generó Vichy en la época de Pinochet, podemos estar de acuerdo o no, pero no se discutió mucho durante muchas décadas. Podemos estar de acuerdo o no. Fue una política de Estado. La política exterior de Brasil, de la Cancillería de Itamaraty. Sí, puede estar Lula o Bolsonaro, pero la política exterior de Brasil tiene una seriedad, una consecuencia más allá de los gobiernos que es imposible de modificar. Más allá de si estamos de acuerdo o no con la política exterior brasilera. No estoy haciendo un juicio de valor. Lo que estoy diciendo es que son sociedades... Bueno, en materia penal en Chile, cuando hubo una modificación del sistema penal, recuerdo que nos contaban, cuando nos fuimos a capacitar, nos contaban los colegas chilenos que durante muchos años se discutió dentro del Parlamento la modificación del sistema penal. De la implantación del acusatorio, de la ciudad judicial. Ahora, el día que se votó en el Parlamento, se votó por unanimidad, o casi unanimidad. Y después podemos estar de acuerdo o no, cómo siguió la política criminal o el sistema penal chileno. Lo que sí es cierto es que fue una política de Estado. Es decir, eso en Argentina no sucede. Voy a tomarle la palabra para invertir los roles y tomarlo como referencia. Su opinión hasta el momento ha tratado de, por así decirlo, poner el ejemplo de Argentina como aquello de lo que no hay que tener como referencia. Sin embargo, en nuestro país hay un par de cuestiones que se están discutiendo en este momento que se me han venido a la mente, que nos obliga, o por lo menos nos permite aprovechar el caso argentino para preguntarnos si eventualmente sería una solución, si resultaría, si sería un aporte. Hay que pensar que en nuestro país, hasta hace algún tiempo, las Fuerzas Armadas y de Orden estaban juntas al alero del Ministerio de Defensa, y el control de su operación era a través de esa cartera. Se decía que había un control indirecto por parte del Ministerio del Interior, que es digamos, un enclave de carácter más político. Pero en estricto rigor, su correspondiente, su interlocutor,
era un subsecretario equivalente al subsecretario de Guerra o al subsecretario de Marina. Una reforma trajo consigo la creación de la Subsecretaría de Seguridad, de Prevención del Delito, y convirtió al Ministerio del Interior en Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Y eso implicó que las fuerzas de orden y seguridad fueran trasladadas del ámbito o a la sombra de la defensa al ámbito estrictamente civil del Ministerio del Interior, ahora Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Parece ser que eso no ha sido suficiente para justamente poder proveer control efectivo al accionar de las policías. Y puede que ello se produzca en muchos casos por los factores que usted ya un poco ha descrito. Sin embargo, ustedes han llevado adelante una iniciativa que probablemente sería el paso siguiente a discutir acá en Chile, la creación de un Ministerio de la Seguridad Pública, dando a entender que la entidad Seguridad Pública requiere ser dotada de suficiente autonomía y recursos como para darle el carácter y jerarquía de ministerio autónomo. Y una vez más, entonces, trasladar a las fuerzas de orden y seguridad al control de este nuevo ministerio. Desde ese punto de vista, y teniendo en consideración la experiencia argentina, ¿qué cree usted que hay detrás de iniciativas como esta? ¿Y qué posibilidades hay de que en algún momento estas den resultados? Si es que va por ahí eventualmente algo, parte o toda la solución al problema. Bueno, es una mejora, quiero decir, que en Chile una institución como que tiene vínculo con los civiles, digamos, el resto de la sociedad, en su problemática diaria, que es muy diferente a las Fuerzas Armadas, no pertenezcan al mismo ministerio, bueno, es un avance democratizador. Después podemos analizar si es simbólico o es concreto, digamos, ¿no? Pero es un avance que obviamente tiene que repercutir, entre otros aspectos, sobre el uso de los entrenamientos en un Ministerio de Defensa. Tiene que ver con las armas letales, no sé, los misiles, la artillería, la información satelital, la protección de las fronteras, la prevención de un ataque aéreo. Digamos, ¿qué tiene que ver esa lógica y ese entrenamiento para entrenar junto a un soldado con un policía, ¿no? Es decir, ¿qué vamos a entrenar? Un policía en el marco del Ministerio de Defensa para que le tire civiles a las manifestaciones callejeras. O sea, digo, es como bastante complicado de explicar. De todas maneras, en la Argentina que haya habido un ministerio, y hay después una referencia que quiero hacer sobre algunos aspectos de la historia, del abordaje del uso de la fuerza en Argentina. Lo que quiero decir es que el Ministerio de Seguridad por sí solo avanza en cualquier país del mundo, Chile o Argentina, pero en Argentina, por ejemplo, tenemos ministerio, pero no tenemos ningún lugar donde se forme a los recursos humanos estatales en la seguridad. Porque insisto, y vuelvo, que para mí la seguridad no es la policía, la seguridad es parte muy minoritaria de la intervención policial, digamos. Es lo que tiene que ver con un hecho consumado, después cómo se investiga, quién es el culpable, a quién encerramos, a quién no encerramos, y cuánto tiempo nos encerramos, y con qué tipo de garantías procesales, digamos, ¿no? La propuesta que yo tengo, ya de hace muchos años, con aquel trabajito que le comenté, es, al menos desde el Estado, recién comenté que soy un ferviente partidario de la participación comunitaria, al menos del Estado debería haber, si hay un Ministerio de Seguridad, dentro del Ministerio de Seguridad, una fuerte inversión en recursos humanos, económicos y financieros en la coordinación multiárea con otros ministerios o con otras áreas del Estado. Porque si no, si nosotros lo dejamos en un ministerio exclusivamente
en intentar gobernar la fuerza de seguridad, estamos reconociendo como Estado que los problemas que provocan los delitos, no los complejos, que nunca se persiguen, o los delitos de gran dañosidad social, como los económicos, o los ecológicos, que nunca se persiguen, sino que el sistema penal está para perseguir pequeños delitos contra la propiedad, sino estamos reconociendo que la existencia de ese conflicto, que es el pequeño robo, básicamente, o los pequeños delitos contra la propiedad, se resuelven con la fuerza. Entonces, dejarlo solo, sin multiáreas, sin coordinación con economía, con trabajo, con desarrollo social, con infinidad de áreas del Estado, es un reconocimiento del Estado en que yo voy a resolver la inequidad social con el uso de la fuerza. Me parece que eso es un fracaso, insisto, que la creación es mejor que si dependiera de otra área del Estado, como por ejemplo defensa, pero en mi opinión no es lo deseable, no alcanza, digamos, ¿no? Quizás se necesita, bueno, quizás no, estoy convencido que se necesita mucho tiempo para cambiar los convencimientos de la sociedad. Porque esto existe porque la sociedad mayoritariamente, producto del trabajo de hace muchas décadas de los medios masivos de comunicación, de convencerlos de aquella locura criminológica de la que comentaba hace un rato. Entonces, cambiar culturalmente los deseos de la sociedad es absolutamente fundamental, porque los dirigentes políticos, más allá de a qué sector pertenezcan, mayoritariamente, van a tener una tendencia a hacer lo que la sociedad les pide. Como la sociedad está convencida que la mano dura es la única que puede resolver el problema, no le va a interesar que el Ministerio de Seguridad coordine con otras áreas sociales y económicas. No le va a interesar que la sociedad, sus ONG de derechos humanos, ONG civiles, participen del control externo. No le va a interesar que el Parlamento diseñe el presupuesto de la seguridad, digamos, participe de la conformación de las cúpulas, de los estados mayores, de la fuerza de seguridad, qué condiciones, si se va a seguir hasta ahora ascendiendo, tipo con una decisión oscura y secreta, o va a haber una participación ciudadana en cada miembro de las conducciones de la fuerza de seguridad. Digamos, sin esto vamos lento. No digo que sea imposible, pero no estamos con el rumbo para llegar a un puerto de generar estados y básicamente sociedades más democráticas que puedan advertir que hay que esperar y que hay que modificar culturas y sobre todo desigualdades. Fíjense, las sociedades son muy pacientes, por ejemplo, para que se resuelva la lucha contra el cáncer u otras enfermedades que no se les ha encontrado todavía totalmente la vuelta. O algunas enfermedades a las cuales tampoco se le encontró alguna vacuna, como el coronavirus o el SIDA, o algunas otras. Sin embargo, no tiene paciencia para abordar la problemática del conflicto vinculado con lo que conocemos como delito, ¿no? O pequeño delito, que es lo que más preocupa. Así que no sé si contesté la pregunta, pero al menos lo intenté. Complementemos la respuesta, entonces, abordando otro aspecto que también ha resultado mencionado en distintas oportunidades, pero respecto al cual no hemos ido en profundidad. ¿Sí? Perdón la interrupción. Antes de cambiar de tema, para tener alguna actitud no nacionalista a fondo sobre alguna virtud que tiene Argentina, que me parece única en el mundo, es el trabajo que hizo en la sanción del Poder Judicial en las condenas a los imputados por violación a los derechos humanos. Que es un hecho único de la historia, porque las únicas experiencias que había en la autorización de los procesos liberales de sanciones fueron el juicio de Nuremberg, los que produjeron el golpe de Estado en Grecia, allá por los 60,
y la propia Argentina en el juicio a las juntas. Pero luego de eso, aún se están produciendo los juicios de lesa humanidad que están abarcando a todas las escalas de las Fuerzas Armadas de Seguridad que participaron del genocidio, como también a los sectores civiles que participaron, como los jueces, los empresarios, los eclesiásticos. Es decir, de ese hecho me parece que Argentina tiene que salir reconocido de alguna manera la utilización del sistema penal en sanción a este tipo de delitos que la historia indica que son o impunes o siempre hay una punibilidad acotada o reducida para un pequeño grupo.